Buenas tardes, estamos aquí otro jueves para hablar de 7 fotos para 7 fotógrafos. Hoy es la segunda sesión, 20 de mayo, y vamos a seguir un orden que os lo voy a decir. La idea es que todos los socios puedan hablar de alguna foto o del autor y de la foto, y todos los meses tendremos a una persona invitada de una asociación amiga para que también haga la misma función de hablar de un autor y de una foto. El orden que vamos a seguir hoy va a ser Vicente Olmos, va a ser el primero, con Joe Rosenthal, Sergio Rodríguez del Club Fotográfico de Alicante, Arnaud Montagat, el Sendica, José Manuel Fernández, Emilio Morenati. Después irá José Antonio López, Ramón Massats, Quique Ponsoda, William Klein. Después Salva Vidal, de Alberto Verdú y Jorge Villaplana, el último, Dorotea Lange. Y la fotografía será una sorpresa ahora cuando lo veáis. Damos paso primero a Vicente Olmos, que nos va a hablar de Joe Rosenthal. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver. Pues Joe Rosenthal, voy a hacer unas pequeñas pinceladas para que saquéis un poco de la persona que era. Joe Rosenthal nació en Washington el 9 de octubre de 1911 y de muy joven, concretamente con 21 años, comenzó a trabajar como reportero gráfico en el San Francisco News, convirtiéndose en 1945 en fotógrafo jefe y manager del Times World Photos. O sea que fue una especie de talento, un niño prodigio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque fue muy joven. Más tarde entró a formar parte del equipo de San Francisco Chronicle, donde trabajó durante 35 años hasta su retirada en 1981, falleciendo el 20 de agosto del 2006 con 94 años. Aquí lo tenéis. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial intentó alistarse en el ejército como fotógrafo, siendo rechazado por sus problemas de visión. No obstante, fue durante la campaña del Pacífico cuando Joe acompañó a la infantería de Marina americana a pesar de su visión. Pero lo fundamental de un fotógrafo de guerra son los reflejos, y los de Rosenthal eran felinos. Aquel día, por el rabillo del ojo, vio a los marines alzando la bandera ondeante. Se dio la vuelta, levantó su Graflex Speed Graphic Anniversary para placa de 4x5 pulgadas, armada con un objetivo Ektar 127 4,7, y cerrando el objetivo entre 8 y 11 y eligiendo uno 400 para asegurar, Rosenthal tomó 3 fotografías del evento. La primera fue la más famosa que tenéis en este momento, levantando la bandera. La segunda muestra a 4 marines afianzándola. Y la tercera se ve el grupo completo posando junto a ella. Conforme el sendero se volvía más escarpado, empecé a preguntarme y a desear que el esfuerzo valiera la pena, declaró más adelante. La imagen elegida captura un momento esencial que representa el coraje y la camaradería de los soldados, cumpliendo sobradamente cualquier estándar de composición artística. Es tan perfecta que Rosenthal tuvo que enfrentarse durante el resto de su vida a la acusación de que era una teatralización. Lo negó hasta su muerte. La historia se repite. Recordemos la muerte de un miliciano de Robert Capa en la Guerra Civil Española, donde tantos ríos de tinta se han vertido y todavía no hay una resolución clara. O a otro nivel, el sargento Yegorov colocando la bandera en el Reichstag de Berlín del fotógrafo Yevgeny Yaldey. Ahí la tenéis. Esta foto, digo además porque tiene muchas más trampas. Esta foto se fue retocada también, se eliminaron los relojes, los 3 relojes de pulsera que llevaba, se eliminaron un retoque posterior porque, claro, 3 relojes, nadie llevaba la hora de Moscú, de Nueva York y de París entonces, sino que era producto del pillaje y de la rapiña. Por eso fue eliminada, junto a otras cosas que habían alrededor que molestaban. Pero bueno, volvamos. Fue tal el alcance y la fama de la fotografía que se convirtió rápidamente en uno de los iconos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el presidente Roosevelt vio en la imagen la mejor publicidad posible para vender más bonos de guerra, para lo cual fue colocada en los escaparates de 1 millón de tiendas, 200.000 fábricas y 30.000 estaciones de medios de transporte, entre otros lugares. Gracias a su foto, Rosenthal ganó el premio Pulitzer. Con ella no se embolsó mucho dinero. Solo un bono de $4.200, otorgada por su agencia de noticias Associated Press, para la cual trabajaba durante el conflicto, y un premio de $1.000 entregado por una publicación. La escena también se ha representado en la gran pantalla en varias ocasiones. La última de ellas
fue de la mano del controvertido actor y director Clint Eastwood, con la película Banderas de nuestros padres, la cual fue nominada a 2 premios Oscar y al Globo de Oro, entre otros galardones, al mejor director. El semiólogo francés Roland Barthes dijo aquello: lo que la fotografía reproduce hasta el infinito no ha tenido lugar más que una sola vez. Pero en la isla de Iwo Jima se cambió la historia el 23 de febrero de 1945 para que algo sucediera 2 veces. La sangrienta conquista del monte Suribachi se coronó con una bandera en lo alto a las 10:20 de la mañana, inmortalizada por el fotógrafo de los marines Louis Robert Lowery, al grito de «¿Queréis ser famosos?». Pero en esta historia el dato más importante, sin duda, es que la imagen de la bandera de Rosenthal no fue la primera bandera. El secretario de Defensa mandó bajar la primera para llevarla a sus superiores como recuerdo, resolviendo enviar otro grupo a plantar una bandera más grande. Cuando el primer grupo que había elevado la bandera vio que el segundo adquirió fama, la tilde la pone la bandera, que flamea un poco movida a la derecha. En el triángulo de la base, un grupo de soldados casi colocados por su perfección manifiesta forman una masa muy plástica. Observemos la escala del grupo de soldados. Desde la imagen del soldado más alto a la izquierda, en que la mano se queda sin poder llegar a upar el mástil de la bandera, hasta la figura del infante agachado de la derecha, que al apoyar su pierna derecha en una piedra transmite de manera clara un gran esfuerzo y empeño por conseguir su objetivo, plantar la bandera. Todo ello se coadyuva formando una imagen que sin paliativos podríamos concederle el calificativo de épica, aun sin saber la dramática historia que pesa sobre ella. El islote de Iwo Jima, isla del azufre, un territorio volcánico seco y ceniciento, tenía un enorme valor estratégico. Era un punto intermedio clave para ganar la guerra en el Pacífico. De hecho, albergaba un sofisticado sistema de radar de los japoneses. El alzamiento de las banderas en Iwo Jima tuvo un efecto inmediato en los marines. Cuando alzaron la primera bandera, la flota americana dio bocinazos y los soldados disparaban al aire. Los soldados decían: cuando anochecía, explotaban los proyectiles de artillería y con su deflagración podíamos ver la bandera arriba todavía ondeando. Su cruenta conquista supuso la muerte de 7.000 americanos y 20.000 japoneses. No en vano, en 1999, la foto ocupó el lugar 68 entre las mejores 100 fotografías periodísticas del siglo XX, según una encuesta popular realizada por la Universidad de Nueva York. Con esta foto tenemos uno de los ejemplos más claros de cómo la propaganda usa la fotografía poniéndola al servicio de los gobiernos para sus fines, dirigiendo la mirada hacia sus intereses. Este fenómeno comenzó a darse con los conflictos civiles y guerras mundiales. Posiblemente el primero de ellos fue Robert Fenton, enviado por el gobierno británico a cubrir la guerra de Crimea. Cuando volvió del conflicto, solo aparecían soldados sonrientes y fumando de forma relajada. A él se le atribuye la primera fotografía de fotoperiodismo en 1855, El Valle de la Sombra de la Muerte. Esta posiblemente fuese la primera foto de fotoperiodismo de guerra. A este sesgo informativo, más adelante se le unió la manipulación en las imágenes. En este periodo es cuando las revistas de actualidad comenzaron a emerger en Estados Unidos. La archiconocida revista Life sería su máximo exponente, pero eso es otra historia. Y hasta aquí los 10 minutos que he tenido. Espero que os haya parecido correcto. Gracias, compañeros. Muy bien, Vicente. Gracias por la intervención. Gracias a vosotros. Bueno, chicos, me tengo que marchar, lo siento. Venga, ya me contáis. Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego. No, y comentar que según las estadísticas, ha sido uno de los pósters más vendidos de toda la historia, la fotografía esa de la bandera de Iwo Jima. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos con Sergio Rodríguez. Ahí pone GFA, pero es CFA, Club Fotográfico de Alicante. Gracias Sergio, por coger el testigo de comentar este autor, Arnaud Montagard. Puedes empezar. Tienes ahí sobre 10 minutos. Si te pasas, no pasa nada, pero no mucho. Venga, adelante, Sergio. No, al revés. Buenas tardes a todos. Gracias por contar conmigo para esta pequeña actividad. Y nada, yo lo que os voy a contar es algo que no es como la fotografía de Vicente, ¿vale? Que no es histórica,
pero a mí me sorprenden mucho los autores que cuando ves sus fotografías tienes un placer visual, ¿no? Y aparte que el manejo de la luz y del color del fotógrafo pues es importante, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que con esos elementos construya su obra. Arnaud Montagard es muy joven, nace en el 91 y ahora mismo tiene 30 años. Él nació en Nancy y vive en Estados Unidos. Fotografía en color, porque él dice que cuando fotografía en blanco y negro que se pierde cosas. Y entonces yo no le he visto fotografía en blanco y negro. Sus referentes son los que han definido el color americano. William Eggleston, Shore, Herzog, Saul Leiter y ya posteriormente Alex Soth, Todd Haido y Walker Evans, ¿vale? En cuanto a los colores que utiliza dentro de su obra, si vais a su página web o si buscáis en internet sus fotos, tiene una paleta muy agradable, los colores son muy amables, son muy elegantes, hace juegos de color, cálidos, fríos, complementarios, colores pastel también utiliza y tiene en algunas fotos una paleta que a mí me ha sorprendido porque me recuerda mucho a Hopper, ¿no? También la estética general de su fotografía se puede ver en películas, lo he puesto, ¿no? De Wim Wenders, de Eastwood o de Tarantino. Y su obra se basa en fotografiar el ideario americano, ¿no? Es muy icónico, las carreteras, los bares, los letreros, los bodegones urbanos, los moteles, las ventanas, esos trenes con esos sillones de cuero en colores verdes, marrones, blancos, en fin, todo lo que supone la estética americana, ¿no? Os he puesto tres fotografías de Edward Hopper, ¿vale? Para que veáis un poco la paleta de colores. Sigue y ya está, para que tengáis una pequeña ideita por si tal. La cuestión de todo esto es que yo os podría hablar ve pasándolas tranquilamente y ve para arriba, para abajo con las fotos de bodegones, Pascual. Yo os podría hablar de la obra de Arnaud Montagard, pero me ha parecido que, aparte del uso impresionante de la luz y del color, me ha parecido que sus bodegones en bares de carretera, bodegones así urbanos, me han parecido lo más destacable. Pero es una elección muy personal, porque lo otro que tiene fotografiado, que son, como os he dicho, los bares, las carreteras, los letreros de moteles, en fin, el lifestyle, ¿no? Americano, lo he visto ya en otros autores, ¿no? Pero esto me ha sorprendido, y me ha sorprendido mucho, porque tiene una mirada muy técnica, muy 360, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado, aparte de que sean todas las fotos un placer visual, ¿no? Los elementos que utiliza en los bodegones son muy comunes. Tú vas en España, evidentemente, quizás no sean comunes, pero en Estados Unidos, pues son muy comunes. Fijaros, un salero, un pimentonero, ¿no? Un bote de ketchup, un helado, un bote de mostaza, ¿no? Unos vasos, una máquina de chicles, o sea, son elementos que son muy comunes, ¿no? Si quieres, pasa ya la última y cuento algo, Pascual, y ya acabamos. Bueno, si os habéis dado cuenta, os he repetido 2 fotos en las anteriores, porque Arnaud Montagard es intervencionista. Es decir, él pone las cosas donde quiere que esté.
¿os habéis dado cuenta del heladito ese? Si quieres ponlo en el anterior de Pascual. Ese heladito cualquiera no lo dejaría en el canto, ¿vale, chicos? Entonces, pues él lo pone ahí porque le parece que la composición que hace, sobre todo en la foto anterior, es la justa, ¿no? Está ahí como en el centro de la imagen, todo rodeado, y te sirve para leer toda la imagen alrededor de ese elemento, ¿no? En cuanto a esta fotografía, bueno, realmente está fotografiada igual y sobre todo juega con ese elemento y con la luz que entra por la ventana o la luz que le da. Si os fijáis en los otros bodegones ha hecho lo mismo, pero en este me ha gustado porque forma un triángulo. Ese triángulo tiene toda la fuerza de un triángulo, te da la clave de toda la fotografía, ¿no? Entonces, hace la foto de esa copa de helado con un picado, ya te está marcando la dirección a esa copa de helado, después la refuerza sobre una base que es la mesa, que si os dais cuenta, el filo de la mesa te ayuda a leer toda la fotografía, y después el fondo siempre tiene un fondo característico que es un mobiliario urbano de los años, de bares que recuerdan a los años 50-60, que son con cueros rojos, con cueros azules, cueros blancos y muy, muy icónicos, ¿no? En los años 50-60. Y nada, como detalle de esta foto me gusta mucho pues la guinda, ¿no? La guinda que te hace que te fijes en esa copa de helado y que alrededor de ella pues leas toda la foto, ¿no? Y para mí es un placer visual. Y así quería hacerosla ver, ¿no? Y por eso he elegido esto. Y nada, Pascual, si hay alguna pregunta, bien, y si no, pues ya he terminado, ¿no? Hombre, si la gente quiere preguntar algo de este autor, brevemente, sí. O lo diga por el chat o que abra el micro y yo intento, si lo sé, que me gusta mucho y lo conozco, pues tiene también una cuenta en Instagram muy chula, por si queréis. Sí, lo buscaremos. Sí, es muy interesante, y sobre todo a mí lo que me gusta es que juegue siempre con muy pocos elementos, es decir, tiene nada sus fotos, son 4 elementos, pero es que están muy bien hechas y maneja el color muy bien. En esta, ese azul y ese rojo en tonos así pastel, pues son maravillosos, ¿no? Eso es un placer. Sí, realmente la guinda que es el color rojo llama mucho la atención para que te fijes ahí en el centro y encima está muy bien. Y aparte si vamos al análisis ya semiológico, pues ya puedes pensar algo con esa pajita, ¿no? Sin ningún personaje que está esperando, que se ha ido, en fin, ya puedes montarte tu propia historia, ¿no? Que también es importante. Pero bueno, ya está. Pues muy bien, Sergio, muchas gracias por el comentario. Este autor es muy interesante y lo seguiremos. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos a José Manuel Fernández, supongo que estará por ahí, el Sendica, y va a hablar de un fotógrafo que se llama Emilio Morenati. Y ahora veréis. Bueno, sí que conocéis casi muchas de las fotografías, ahora os va a sorprender porque ha hecho sobre la pandemia, hizo fotografía. Bueno, pues cuando quieras puedes empezar. Te paso la primera foto. Bueno, yo este fotógrafo lo conocí este confinamiento porque le hicieron una entrevista debido a que sus fotos fueron muy polémicas sobre el tema del coronavirus y me gustó toda su trayectoria porque en la entrevista no habló solo de las fotografías que había hecho
en la pandemia y contó toda su trayectoria desde que empezó hasta la actualidad. Es un fotoperiodista español, aunque tenga apellido, aunque parezca que sea italiano, su apellido es un fotógrafo español que nació en el 1969 en Zaragoza y se crió en Jerez de la Frontera. Su trayectoria profesional empezó porque fue el primer periodista que cubrió el conflicto que hubo con Marruecos, que precisamente ahora está otra vez de actualidad, de la isla de Perejil. Fue el primer fotógrafo que entró a cubrir la noticia. A raíz de ahí empezó a trabajar en agencias de fotoperiodistas como la agencia F, y como tú mismo has dicho, tiene unos trabajos muy interesantes, desde los que ha hecho en Afganistán, en Gaza, cubriendo siempre conflictos bélicos, y como podéis ver, perdió una pierna, como tú mismo has dicho, en un conflicto que en la actualidad el chico pues está como en la fotografía, le falta una pierna y tiene que ir con prótesis, pero no le evita que siga trabajando. En la actualidad es jefe de los periodistas en la agencia AP. Y los trabajos que más, bueno, tiene un Instagram que tiene muchas fotografías de todos los trabajos que ha estado realizando durante su trayectoria, y tiene buenos premios a nivel fotográfico que os voy a comentar. Ha sido nombrado mejor fotoperiodista del año en América en 2 ocasiones. En el 2009, Pictures of the Year Internacional. En el 2010, National Press Photography Association. Y también ha recibido premios. Fue finalista en el Pulitzer en la cobertura de la guerra de Afganistán. También ha sido galardonado con el Godot en fotoperiodismo y el Lucas Dolega y el Ortega y Gasset, y 2 veces el World Press Photo. En su trayectoria tiene trabajos muy interesantes porque ha pasado largas temporadas en sitios de conflicto y ha conseguido fotografiar la vida en estos lugares, y me gustaría que vierais mucho su trabajo porque el chico consigue entrar él lo explica muy bien en sus conferencias, que él lo que intenta es habituarse al lugar para ser lo más fiel a la realidad del sitio ese, porque dice que no es lo mismo estar allí, realizar la foto, irte, que estar conviviendo con ellos, que es donde realmente aprecias, captas toda la esencia de la imagen, como él le gusta conseguir. Lo que consigue en sus imágenes es mucha profundidad narrativa para mostrar la dureza que tiene todas estas imágenes en los sitios donde está realizada. Esa fotografía ha sido muy controvertida porque en el tema de la pandemia, una de las complicaciones que han tenido los fotoperiodistas ha sido que no han podido tener la libertad para documentar lo que estaba ocurriendo. Él dice que esta foto está hecha en una residencia de ancianos y tuvo que, para poder conseguirla, colarse en la residencia para poder conseguir esta imagen, porque han sido muy censurados las imágenes en la pandemia sobre el tema del coronavirus, porque por la dureza que transmiten las imágenes. Esta imagen, si la veis, está la funeraria recogiendo el fallecido, cuando al lado está una persona en cama que está durmiendo. Para que veáis la dureza de las imágenes, él le gusta mucho transmitir toda la dureza, que aunque hay personas que a lo mejor lo critiquen porque lo han criticado a este fotógrafo, él le gusta transmitir la realidad porque no esconde nada. E intenta evitar también que no salgan caras de las personas, porque claro, una cosa es transmitir la noticia y otra es el morbo él intenta evitar todo esto. Tiene muchos trabajos, por si podéis entrar en su página, desde las guerras. Sí, intenta también ser un poco creativo y le da mucho dinamismo a las imágenes. Utiliza mucho la profundidad de campo y utiliza también barridos. El tema suyo en la pandemia ha sido muy criticado por eso, porque él ha querido ser lo más fiel posible, pero claro, hay gente
que no ha sabido llevar esa dureza de esas imágenes, pero en realidad ha sido así, aunque lo critiquen. Para mí ha hecho una labor muy importante en la pandemia, porque casi ningún fotógrafo ha podido conseguir lo que ha conseguido él, que él ha fotografiado de primera mano la dureza de lo que ha ocurrido. Gente que ha fallecido sin estar sus parientes cercanos pudiéndose despedir. Creo que va a quedar plasmado para que no se olvide lo que ha pasado en esta pandemia. Creo que es un trabajo que es para quitarse el sombrero que ha hecho este fotógrafo. Ahí en la entrevista esa que estás comentando le preguntan que cuál ha sido la foto que más te ha costado conseguir durante estos meses. Y contesta, la que no he conseguido, la del Palacio de Cristal de Madrid. Solo hay un robado y que parece que alguien que trabajaba allí. Y es una foto que no se podía hacer, que no se ha podido hacer. Creo que es muy criticable lo que ha ocurrido con los fotógrafos en tema de pandemia. Han querido censurarlo y creo que todos los fotoperiodistas están un poco cabreados por ese aspecto, pero él ha podido conseguir algo, pero esta, por ejemplo, es un robado, esta fotografía que está recogiendo al fallecido. Y tiene algunas más de calle y tal, pero estas más duras dice que han sido muy complicadas conseguirlas. Es un poco criticable, pero bueno, es la postura que han adoptado el gobierno y las comunidades. Muy bien, Sendika, muchas gracias. Vale. Muy interesante este fotógrafo. Perdona. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Este tipo de fotografías no podría ser denunciado? A él lo han criticado mucho por todas estas imágenes. Es más, esta foto es un robado, según pone él. Lo que pasa es que él no dice ni el nombre de la residencia ni saca ninguna cara que es legible saber qué persona es. Pero sí que es perfectamente criticable. Por eso aquí hay un debate detrás de todas estas imágenes, que es la polémica que ha surgido a raíz de todo esto. Pero claro, no lo ha contado ningún fotoperiodista porque han censurado. Entre comillas, muy delicado el tema. Entonces, claro, los familiares, el cadáver no se le ve, el fallecido no se ve porque está tapado. Y el enfermo que está al lado, que es una residencia de ancianos, es inapreciable la cara. Él ya ha conseguido un poco oscurecer para que no sea legible y a los funcionarios a los de la funeraria tampoco aprecias, se les ve los ojos pero no sabes qué persona es. Si tú quieres denunciarla, creo que puedes denunciarlo, pero lo han criticado mucho a este fotógrafo por el tema que tú estás comentando. Ya, pero ¿os acordáis que durante el confinamiento hicimos una videoconferencia con un fotoperiodista, no me acuerdo cómo se llamaba, que dijo que no podían entrar en los sitios y que realmente necesitaban documentar esto? Yo creo que si se hubiera documentado más, la gente hubiera tenido más miedo, hubiera respetado más, quizás. Es una opinión, vamos. Sí, yo te doy toda... Mira, yo creo que si estas imágenes se hubieran divulgado más, creo que la gente hubiera sido más consciente de lo que no ha sido consciente, porque hay gente que ha ido sin mascarillas, no han cumplido las normas mínimas, que yo creo que la dureza hubiera hecho sensibilizado más a las personas para que la pandemia no hubiera sido tan fuerte. A algunos se lo hubiera pensado de ver estas imágenes tan duras. Muy bien. Si queréis, vamos siguiendo y después si queda tiempo, porque hay varios compañeros esperando. Si queréis, al final podemos comentar alguna cosa de un debate. Vale. Paso mi turno. Gracias, Sendika. A continuación está nuestro compañero José Antonio López, que nos va a hablar de un fotógrafo español, Ramón Massat, que yo creo que es bastante desconocido. Bueno, vosotros, la mayoría sí que lo conocéis. Y vais a conocer muchas de las fotografías, os va a recordar que a este autor, y ahora nos habla José Antonio para hablarnos del autor y sobre todo de la última de Tomelloso, 1960. Adelante, José Antonio. Hola, buenas noches. Pues mira, yo quiero a Ramón Massat porque hace años vi una fotografía suya y se me ha quedado en la retina, pero yo creo que para siempre, que es
la de Tomelloso en 1960. Entonces, voy a hablaros un poquito de Ramon Massats. Ramon Massats pertenece a la generación de fotógrafos españoles que renovaron con su hacer el lenguaje del reportaje fotográfico en los años 50. La contundente personalidad de su trabajo iluminó un nuevo estatus para el oficio del fotógrafo, de simples oficiantes de la técnica a posibles narradores en primera persona. En 1957, Massats dejó de trabajar en el comercio familiar y comenzó una dedicación exclusiva a la fotografía, con el fin de comprobar su capacidad para el oficio. Decidió viajar a Pamplona a fotografiar los Sanfermines y con las imágenes obtenidas se trasladó a Madrid, donde causaron un impacto por su radical enfoque selectivo, toda una declaración sobre una nueva forma de narrar que impresionó a la adormecida sociedad fotográfica mesetaria. Pronto consiguió un trabajo en una de las mejores publicaciones gráficas del momento, Gaceta Ilustrada, y comenzó un periplo por la península. En aquellos años el reportaje fotográfico era la manera de descubrir otros mundos. Massats recibió el encargo de obtener un retrato de España y lo hizo centrado su objetivo en lo que le llama tópicos, que no son más que los ritos y celebraciones de la sociedad española, donde su mirada irónica y preñada de sentido del humor, construyó un relato de contrastes dolorosos. Ramon Massats no pretende dar lecciones, niega toda declaración de intenciones antes de disparar su cámara. Se mantiene al margen de cualquier corriente, escuela o doctrina fotográfica y le horroriza el encasillamiento en cualquier doctrina ideológica. Conlleva su decisión es utilizar la fotografía como un francotirador en busca de emociones que se pueden desprender de sus imágenes. Un fotógrafo, en definitiva, que dispara intuitivamente y prefiere que cada espectador elabore su propio discurso. Con eso estoy totalmente de acuerdo, que él no quería explicar las fotografías, él quería que cada espectador contara su historia de lo que estaba viendo. Cada espectador elabore su propio discurso ante la imagen silenciosa. Esa, por ejemplo, que está puesto Pascual, a mí también me encanta. Es una fotografía que, para estar hecha en los años 60, él hizo un reportaje sobre el boxeo, fantástico. Unas cuantas fotografías y esta me encantó por el tiempo en que está hecho, que ver esa fotografía ya era complicado. Ahora sí, ahora tenemos una visión fotográfica a partir de todo lo que nos están enseñando o lo que estamos viendo, que es muy fácil, pero en los años 60 hacer esa fotografía yo creo que era muy complicado. Bueno, continúa. El mensaje debe ser eficaz y para ello sensaciones de la fortaleza en la composición de la imagen y la claridad de lectura del contenido. Esta regla fundamentaron el nuevo lenguaje y significaron la mayoría del reportaje. Esta está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es muy conocida, la de los seminaristas. Entonces me ha encantado el trabajo porque a raíz ya lo conocía y a raíz de ver la fotografía y estudiarme un poco sus fotografías, con la redundancia, me ha enamorado más el Massats. Y la fotografía que he elegido es una fotografía muy, muy minimalista, muy fácil de leer, como él dice. Cada espectador tiene que leerla como él quiera y es que la veo muy sencilla y de tan sencilla a mí me encanta. La línea que lleva a la mujer, está encalando, está pintando la raya. No sé para qué, no sé si es para que no suban las hormigas, no sé para qué, era para algún contraste de algo. Y, en fin, esta es la que he elegido y a partir de esta he estado viendo su trabajo y creo que es fantástico. Creo que tiene unas composiciones, es muy costumbrista, tiene el tema del toreo, también lo fotografió. Y, en fin, eso es lo que os quería comentar de la fotografía.
Muy bien, y creo José Antonio. Sí, tiene un trabajo muy interesante también de los Sanfermines, que está muy bien. Una visión también muy peculiar. Bueno, pues muy bien. José Antonio, muchas gracias vale, por tu participación. nada, a vosotros. Muy interesante. Masad vale la pena que repasar sus fotografías porque tiene trabajos muy buenos. El del boxeo, como has dicho tú, el de San Fermines, muy bien. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, Quique Ponsola nos va a hablar de William Klein y va a hablar sobre la fotografía del niño con pistola, que la conocéis, la vimos también en la exposición aquella, cuando fuimos a ver a David Jiménez. Bueno, pues nada, buenas noches a todos y nada, pues hoy voy a hablaros de un fotógrafo que para mí era desconocido hasta que fuimos a esa exposición que has nombrado, en la que descubrí pues, una manera de trabajar que me sorprendió por su expresividad, por la frescura, por la furia, por la manera de captar las imágenes. William Klein es norteamericano de origen judío, nacido en Nueva York en el seno de una familia de migrantes húngaros, justo un año antes de que comenzara la Gran Depresión, un hecho que marcó la primera parte de su vida. En concreto, el boyante negocio familiar tuvo que cerrar por culpa de las deudas y tuvo que mudarse a uno de los barrios más pobres de la ciudad, un lugar donde además William Klein, pues de pequeño, tuvo que sobrevivir en un ambiente hostil que marcaría su personalidad. Era un chico judío que tenía que apañárselas para salir adelante en un barrio católico italo-irlandés a un par de manzanas de Harlem, y que era un distrito dominantemente afroamericano. En fin, para William Klein, crecer en la década de 1930 implicaba sufrir pues, un antisemitismo feroz en la escuela, en la calle. Vamos, siempre estuvo alienado de la cultura de masas. Pero vamos, este muchacho encontró una tabla de salvación en el MoMA, el Museo de Arte Moderno, donde el arte se convirtió en su principal vía de escape, así que desde los 12 años, siempre que podía, se escapaba para visitar el museo. Se despertó la vena artística de quien resultó ser un joven brillante. De hecho, con 14 años entra en la universidad para estudiar sociología, aunque ya tenía claro que lo que quería ser era artista. Al acabar la carrera, en 1945, se alista en el ejército, gracias a lo cual viaja a Alemania y a Francia. En Francia es un país muy importante a la postre porque después de estar en el ejército se quedó en París aprovechando una beca una beca militar para estudiar en la Sorbona. Allí, además de conocer a quien es su mujer, pues empieza a trabajar como ayudante de un famoso pintor, porque William Klein empezó siendo pintor. Era un pintor cubista francés de la época, quien también sería una importante influencia suya. Así que comenzó a desarrollar su talento en los campos de la pintura y la escultura, con una actitud de rebeldía contra todo lo establecido y un estilo abstracto. Sin embargo, pronto encontró la fotografía como medio de capturar sus propios murales. Destacan sobre todo técnicas de desenfoques, trepidaciones, el uso de teleobjetivos, grandes angulares, para poder alterar la realidad. Luego, sobre 1955, Sutter Lieberman y le ofrece volver a Nueva York para trabajar en Klein, lo que pasa que para trabajar en Vogue. Lo que pasa que Klein pues, no le gustaba mucho el tema de la fotografía de moda, no lo veía muy claro, pero claro, le pagaban y dijo, bueno, pues me voy para allá. Total, que se fue para Estados Unidos otra vez, a Nueva York, y empezó a trabajar en Vogue con esas fotos que hemos visto de los modelos, utilizando que las saca a la calle, utilizando teleobjetivos, introduciendo espejos en la escena, esta fotografía, pues le encantaron a su editor y total, pues siguió trabajando ahí. Pero realmente a él lo que prefería era pues, deambular por su ciudad, redescubrir las calles neoyorquinas, tratando de retratar a sus habitantes con una nueva mirada de fotógrafo. Era una forma que mezclaba la experimentación que ya había hecho con su obra fotográfica con un carácter documental. Se acercaba mucho a la gente que retrataba, entablaba relación con ellos. Por eso la fotografía de calle era su disciplina favorita y la autonomía creativa que ganó en esta etapa le permitió trabajar en proyectos propios, como es el libro que planeaba hacer sobre su ciudad. Estas imágenes están plasmadas en la serie Life is Good and Good is for in New York de 1957, que se alejan mucho de lo establecido hasta entonces
y aquí imperaba una forma académica de hacer las fotos, marcada por Ansel Adams, Edward Weston. En fin, su llegada rompió Robert Frank, Eggleston y él mismo. Por todo ello, William Klein pasó a formar parte del elenco de los considerados padres de la fotografía callejera, dejando para el recuerdo unas imágenes muy potentes, como que es la de este niño que nos apunta directamente con una pistola. Huelga decir que esta imagen tiene un impacto inusualmente directo, es como un puñetazo fotográfico a la calle. Y el de la izquierda va jugando con un revólver, ¿no? O sea que esto se podría interpretar como una... vamos a ver, ¿qué podrías esperar de una sociedad donde las armas de fuego constituyen un punto de vista esencial? Porque vaya un niño jugando por la calle con una pistola. O sea que el niño pues lo vemos que se dirige al fotógrafo, le apunta con la pistola y le lanza una amenaza. ¿Manos de arriba o eres hombre muerto? El fotógrafo, lejos de asustarse, ¿qué hace? Pues como si se tratara de un enfrentamiento en un western. Vamos, la cara del niño pues, se ve, está llena de ira, incluso con una expresión violenta, de querer asustar o herir a alguien en el juego. O sea, algo que refleja la personalidad del niño, ¿no? A la derecha, pues, ¿qué vemos? El otro niño más pequeño, que se le ve en contraste con el primero, con una más calmada y pasiva, ¿no? Se podría decir dos cosas, que observa con total admiración al otro niño por poder tener una pistola, o que también lo mira así como diciendo, porque vemos que se apoya la mano en el brazo izquierdo, en el brazo, así como diciendo, baja el arma, calma, tranquilo. Hay una interpretación que podemos hacer. En fin, yo en esta foto veo que, vamos, no hay tiempo para apuntar, no hay tiempo para enfocar. O sea, probablemente aquí Klein está usando un gran angular, que lo que le da suficiente profundidad de campo, pero no es la suficiente, por supuesto, para evitar que el puño, la pistola, salgan desenfocados. Yo creo que esto es la idea. Para obtener una imagen perfectamente reconocible, que gracias a la composición dinámica con un plano cerrado, pues resulta más agresiva y molesta. Después, esta foto, pues claro, se sabe que esta foto fue tomada algún tiempo después de la acabada la Segunda Guerra Mundial, lo que es impactante ver ese tipo de agresividad en el rostro de este niño que parece tener unos 10 años. Una impresión que podemos sacar de esta imagen es lo cercano que esos niños han podido tener la guerra y todo lo que pasaron. Podríamos decir que es una verdadera lección acerca de la violencia aprendida en la infancia. Es que, vamos a ver, William Klein es de esas personas que no encajan en los moldes tradicionales, se caracteriza por ir en contra de lo cotidiano. La crudeza y naturalidad son las principales características de su trabajo. Su singular forma de ver las calles, las personas que transmitan por ellas causan un impacto visual único, sin fijarse mucho en lo técnico, sino que fijarse en lo que quiere transmitir más que en lo técnico. Y como se puede ver, pues en las fotos, en esta y las que hemos visto, pues son unas imágenes que no son limpias, no son nítidas. Como ya he dicho, muestran la realidad de las calles, juega con el movimiento y con una composición en la toma. Seguramente, debido a su formación como pintor, crea una fotografía con mucha textura. Digamos que fue una texturización de la fotografía. Al mismo tiempo, o sea, también tiene mucho grano, hay suciedad, son fotos con mucho contraste, en fin. Y luego también, pues, una cosa que me gusta destacar es que es el uso de lentes angulares. O sea, mientras que para muchos fotógrafos de la época la lente más adecuada para hacer fotos en situaciones cotidianas pues sería un 50 o en algunos casos también un 35, para Klein fueron las lentes angulares. O sea, es lo que le sirvió de herramienta principal a la hora de hacer sus tomas de calles. Esto de alguna manera pues le obliga a acercarse mucho más al momento y a las personas a la hora de hacer la foto. Vamos, en palabras del propio William Klein, según él dijo, en algún momento dado descubrí en una tienda de cámaras el lente angular, relativamente nuevo por ese momento. Fue amor a primera vista. Corrí a la calle y empecé a disparar, enfocando sin enfocar, no importaba. Nunca podía conseguir suficiente espacio en las tomas. Yo quería súbitamente todo aglomerado. El gran angular era la solución. El 28 milímetros se convirtió en mi objetivo normal. Creo que está claro. O sea, me acerco con un gran angular, lo quiero sacar todo. Y a veces lo consigue, a veces no. Lo que está claro es que no son fotos preciosistas. Son muy expresivas, con furia e incluso algunas fuera de foco. Era un fotógrafo más bien agresivo, furioso con Nueva York, con todo el convencionalismo que ello suponía. No ves fotos
en la Quinta Avenida de gente bebiendo Coca-Cola. O sea, era un fotógrafo enfadado, ¿no? Que quiere declarar lo que él realmente sentía por Nueva York. Y lo que sentía, pues no era nada agradable. Realmente él lo detestaba y canaliza ese sentimiento en su fotografía, consiguiendo pues un resultado de fotografía agresiva y potente. Y luego, pues en fin, es un fotógrafo que sobre todo tuvo mucha influencia, creo que nos ha influido a todos los fotógrafos de calle o la mayoría, pero sí que se aprecia mucha influencia en fotógrafos japoneses. O sea, es algo que se hizo muy patente en una exposición que hizo en Londres, en la Tate Modern, con el japonés Daido Noriyama, del que el mismo Daido Noriyama dijo de William Klein. Este fotógrafo de calle explica que el trabajo fue un enorme choque para mí, un impacto tremendo. Justo cuando me cuestionaba qué era exactamente la fotografía, encontré su trabajo, refiriéndose al libro de Nueva York. Todavía me hago esta pregunta. ¿Qué es la fotografía? No hay nada igual. Es un libro incomparable. O sea, Noriyama quedó apabullado con la cruda vitalidad y confrontación, lo grotesco de la calle y el fiero desprecio por la técnica de Klein. Estos son, pues eso, algunas de las características que también me gustan de él y me parecen impactantes. Y por eso he querido compartir en esta presentación por esta foto. Así que, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado. Gracias a ti, Quique. Aquí te he puesto la foto original y la foto recortada, que es la que has elegido tú, que es más impactante, más corta. En la exposición estaba la grande, ¿eh? Estaba esta. Sí, estaba la grande. Sí. Muy bien, gracias. Vale. Quique, venga, gracias. Bueno, pues ahora tenemos a Salva Vidal. Va a hablar del fotógrafo monovero, Alberto Verdú, y una fotografía que la conoceréis, que la... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Adelante, cuando quieras. Bueno, yo como no me voy a extender mucho, solamente te he presentado esta foto porque le pongáis cara a Alberto, los que no lo conozcáis. Quería comentar otro fotógrafo más porque la primera idea que tuve fue la de presentaros a un fotógrafo de los años 40 y 50 de Monóvar también, pero por desgracia no he podido recopilar todo lo que quería, pero sí que quiero aprovechar un minuto para contaros una historia sorprendente de este fotógrafo local. El fotógrafo se llamaba Chincheta, él era pequeñito, pues de ahí su apodo, tenía una tienda de fotografía y también hacía fotografías por las casas. Entonces, la historia que yo quería contaros de él, he hablado con familiares y demás, y las fotografías que se han reunido tenían tan poca calidad y no tenían interés fotográfico, por lo poco que habían, tan solo he encontrado 2, y eran como fotocopias de algo y el original estaba perdido, que opté por cambiar y hacerlo de Alberto. Pero no quería irme sin contaros su historia, porque es un fotógrafo que murió en la cárcel por hacer fotografías. Entonces os voy a contar brevemente, ya pasó Alberto, qué es lo que pasó con Chincheta. Chincheta lo que hacía era que en su estudio pues hacía fotografías, retratos de las señoras del pueblo y ese era su oficio. Vendía las instantáneas, hacía pues lo que llamamos hoy social. Era un señor que empezó a manipular imágenes de estas señoras que hacía utilizando calendarios que le llegaban de desnudos y lo que hacía era manipular cambiándoles el rostro y poniéndoles señoras del pueblo, retratos que había hecho. Esta actividad, imaginaros en la época de los años 40-50, cuando el franquismo estaba más... pues estaba más... Era un régimen más duro que ya en los años 60 y 70, pues la policía tuvo conocimiento de esta actividad, recogieron sus fotos, se destruyeron y lo encarcelaron. Y estuvo mucho tiempo encerrado y de hecho murió en la cárcel. Entonces quería transmitirla al tiempo que hablaba de lo de Alberto porque no quería que se perdiese, aunque tenga tan poca información. Seguiré investigando con más familiares por si consigo algo más, pero la intención era el que vieseis que algo normal que estamos haciendo todos y que en las redes está inundando todo de fotografías eróticas y subidas de tono y demás y las tenemos asimiladas, pues en la época estaba penado con cárcel y ya os digo que incluso él murió en la cárcel. Muy bien, pues haciendo esta pequeña reseña que no quería dejarme porque era la primera opción que tenía,
paso a hablaros un poquito de Alberto y solamente pues vamos a ver esta imagen y la suya. Mirad, os hago un pequeño resumen del trabajo de Alberto. Muchos lo conocéis ya, últimamente se está dedicando, aparte de su trabajo en su estudio, de hacer social, bodas, bautizos y comuniones. Tiene una actividad muy intensa en cuanto a fotografía de autor. Él se graduó en la Universidad de Barcelona, de Valencia, interesándose desde, ya veis, si hizo como carrera universitaria, se interesó muy pronto por la fotografía y de hecho muy joven abrió su estudio fotográfico. Ha tocado todos los palos. Él empezó cuando quiso hacer algo que destacase de su trabajo social, empezó a hacer fotografía centrándose en blanco y negro. De hecho, tiene un trabajo sobre Benidorm magnífico en blanco y negro, que de hecho editó también un librito. Luego, conforme ha ido avanzando o evolucionando fotográficamente, se ha interesado por muchos autores como Jara. De hecho, influenciado por él, cambió a utilizar se pasó a hacer fotografía en color, y lo que últimamente está haciendo es que, debido a toda la formación que ha hecho, la cantidad de talleres en los que ha participado y ha participado también en Fotocalea, pues se está interesando y de hecho está haciendo talleres de edición de fotografía o edición gráfica, como a él le gusta llamarlo ahora. Creo que está bastante preparado por toda la cantidad de información que recibe y por cómo lo veo trabajar. Y lo que quería destacar es que sí que es cierto de que es muy interesante todos los fotógrafos que estamos trayendo a la asociación, pero que hay muchos fotógrafos de nosotros, en realidad yo creo que todos, que merecen que les dediquemos un tiempo, y si son cercanos así como Alberto, que está muy cerca de Petrel, pues es interesante. Yo creo que también un apartado merece cualquiera de los socios de la asociación, del grupo fotográfico. Entonces, creo que es una actividad muy buena esta que estamos haciendo, y que si por el tiempo continúa y me toca otro fotógrafo, creo que también lo haría de algún amigo. Muy bien, con Alberto no me extiendo más, y entonces yo solo he traído una foto que él la ha titulado Humo, y es la que me he dedicado a desmenuzar un poquito. Entonces, yo siempre me gusta, cuando analizo una foto, primero ver las virtudes que tiene y luego sugerir mejoras. En este caso no voy a sugerir mejoras porque pues sí que las tiene, pero bueno, al final igual me caliento y digo lo que me parecería a mí. Pero bueno, la foto está muy bien. Me gusta esta foto porque te hace que pensar. Es lo que está pasando, dónde va ese tío, qué ocurre ahí. Una foto que te plantea dudas sobre lo que pasa, pues a mí me atrae. También me gusta buscar palabras que expresen lo que me sugiere la imagen. Entonces, porque eso me ayuda a analizarla. Entonces, es una foto que tiene un grado de inquietud, precisamente por lo que os contaba antes, porque te hace pensar, porque te hace dudar de qué es lo que está pasando en la escena, hasta que luego amplías y puedes ir encontrando alguna pista. También es algo misteriosa. Y lo que veo que me gusta también de esta foto es que pues todo el humo y las tonalidades crean un ambiente agradable, crean un ambiente que pues es atractivo a la vista. Y aunque hayan muchos elementos, porque tenemos suelo, tenemos humo, tenemos ventanas, balcones, rejas, esta persona, hay zonas de luz y zonas de sombra, creo que hay un ambiente algo minimalista también. Entonces, en las fotos en las que eliminamos muchos elementos, y aunque estemos viendo todo esto que os digo, siempre nos centramos en dos cosas: en el humo, que es el título de la fotografía, y en la persona centrada con una línea en el suelo que te lleva a recorrerla, y como todo está con tonos más claros, pues él se resalta, es una silueta que se resalta muy bien. Pues este es mi análisis. ¿Cómo mejora? Pues si en la zona de la derecha, que vemos que hay mucha zona oscura o sin información, eso es, la zona que está marcando Pascual ahora con el ratón, pues si hubiese un poquito de información, pues no pasa nada, pero es la única propuesta de mejora que le haría a
a esta imagen. Pues con esto termino. Si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo más, me he aprovechado de vosotros y os he contado la historia de Chincheta porque la veía interesante y porque fue mi primera opción, pero que buscando con los familiares que quedan vivos en Monóvar, pues he encontrado dos fotos, una de un hermano y otro señor encima de una moto, pero ya os digo, era una fotocopia, y otra de un carro con unos toneles encima, pero que fotográficamente no era para traerlo, pero no quería dejar pasar la ocasión de contaros su historia porque no se perdiese esta historia tan interesante de alguien que ya retocaba fotografías y que estuvo encarcelado por ello. Pues muchas gracias, Salva. Muy interesante el fotógrafo de Monóvar, Chincheta. Sí, A ver si sigo puedes recuperar sí. fotografías o alguna cosa más. Sigo A ver investigando, si sí. estaría muy bien. Sí, Muchas pues sigo gracias investigando. por la participación y no te preocupes que en una próxima también te reclamaremos para que analices otras fotografías o otros fotógrafos. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Venga. Bueno, pues ahora tenemos a nuestro compañero y es el último, a Jorge Villaplana. Va a hablar sobre Dorotea Lange y sobre la fotografía que conocéis, la madre inmigrante. Bueno, pues adelante. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, esta es Dorotea Lange. Pues esta foto estoy seguro que todos la conocéis. Precisamente he pensado que no podía faltar una foto tan importante. Es que esta foto siempre me impresionó desde niño. Es una foto triste y dura, pero es impactante. Por eso la elegí. Es una mujer que ha tocado fondo, pero sí todo tiene una mirada muy dura, de luchadora, cosa que les ha gustado mucho a los americanos, tal y como son. Es la fotografía más reproducida en Estados Unidos y una de las más reproducidas, por tanto, en todo el mundo. Su fotógrafa, Dorotea Lange, fue contratada a primeros de los 30, cuando la Gran Depresión de Estados Unidos, cuando en los años 20 sucedió el crack de la bolsa y luego hubo una época de malas cosechas, de sequías, inundaciones, y muchos campesinos perdieron sus tierras y otros negocios. Y eso hizo que se dedicaran a moverse por Estados Unidos cosechando, aunque fuese vivir día a día, cosechaban para comer ese día. El presidente Roosevelt lo que hizo fue encargar una serie como apoyo a esta gente, contrataron a unos fotógrafos entre los que estaba Dorotea Lange. La idea era documentar la situación de estas personas para mejorar su situación. Dorotea Lange hizo magisterio en realidad, luego cambió a fotografía, se dedicó a hacer fotografías de estudio, pero luego vio que le gustaba más fotografiar a los menos favorecidos. Lo que le gustaba era causar un impacto en el observador para apelar a la emoción. No quería que fueran fotos vulgares. Lo que les encargaron, es curioso, es que fotografiaran niños rubios y sucios, personas de origen europeo. No querían indígenas, norteamericanos, afroamericanos o mexicanos, que había muchísimo. Y lo irónico de esta foto es que la mujer que aparece es cherokee, no es precisamente americana, europea. Pero bueno, son las cosas que pasan. El día que hizo la foto, Dorotea Lange había terminado ya su jornada, estaba agotada y al ir de retorno pasó por un campamento de cosechadores de guisantes, que era como se llamaba esta gente, no que cosecharan guisantes, y tuvo una corazonada. Se acercó al campamento y vio a esta mujer bajo un tono de sus hijos. Entonces, según se acercaba, hizo 6 fotos que se conservan. La primera fue la visión del toldo con la familia abajo, y luego fue acercándose cada vez más. Y la última que hizo, que es esta fotografía, fue la de más cerca, un encuadre medio corto, que es la que le dio la fama.
Lange pidió permiso a la mujer diciéndole que era del gobierno, que iba a ayudarla y que su nombre jamás aparecería. Pidió cambiar de posición, de lugar, se puede ver en las fotos que posaron, que estaban montadas las imágenes, pero bueno, el resultado fue espectacular. De hecho, esta foto cumple la famosa frase de Robert Capa: si quieres hacer buenas fotos, acércate, y si ya te acercaste, acércate más. La cámara que usaba era una Graflex, una RB Serie D de 4.5, algo voluminosa, pero muy popular en aquellos tiempos entre los profesionales, aunque ya las había de rollo. Esta era de placa de película flexible de nitrocelulosa. Emitía lentes con una apertura de hasta f2.9 y longitud de focales de 190 milímetros. Por esa época ya había Leicas de 35 milímetros, mucho más pequeñas y prácticas, comparadas con el tamaño tan grande y lo difícil de operar que eran las Graflex. Pero la calidad de estas hacía que las apreciaran muchos fotógrafos profesionales. Lange encuadraba a través del visor de la Graflex a nivel de su pecho, como Robert Doisneau, lo que hacía que intimidara menos a los sujetos y que las tomas sean ligeramente contrapicadas. Lange además no era muy alta, con lo cual creaba una perspectiva que dignificaba a los fotografiados. El problema de los negativos de nitrocelulosa es que mal conservados se cogen, cambian de color y se pueden llegar a perder, se estropean del todo. Aparte de peligrosos que son, ya que las nitrocelulosas también se emplean para la fabricación de pólvoras y explosivos. En condiciones adecuadas sí pueden durar mucho tiempo, como es en el caso de estas. Lange procuraba mantener un nivel de distancia y desapego con sus sujetos fotografiados y de este modo procuraba documentar la escena de manera más honesta, aunque les hiciera posar. Y a pesar del trabajo que les suponía, tomaba anotaciones sobre las mismas para documentarlas a modo de pies de foto. A Lange le molestaba mucho que luego los periódicos y revistas que publicaban su trabajo ignorasen estos pies de foto. Aún hoy hay muchos libros que lo siguen omitiendo. Gracias a su fotografía, el público comprendió la importancia de lo que ocurría con estos campesinos y al poco llegó un cargamento con toneladas de comida de ayuda que acabó con el hambre, y a partir de ahí ya no se registraron muertes por inanición entre esta gente, lo que demuestra la importancia de estas fotos. Ella se veía a sí misma como periodista y luego como artista. Ella demostró que arte y documento no están separados, quiero decir, perdón. De hecho, la composición triangular de la imagen sigue los rasgos simbólicos de una Madonna renacentista, donde destacaba la mujer estoica e impasible, pobre, pero digna. Era normal, por tanto, que estos fotógrafos arreglasen a las personas los detalles dentro de las escenas que fotografiaban para crear composiciones más fuertes, lo cual genera cuestionamientos acerca de la veracidad de estas fotografías. Hoy se ve con mucho recelo que se arregle la fotografía documental. Aunque todo es relativo, pues todo influye, desde la elección de qué es lo que se fotografía, pasando por la altura de la cámara, el tipo de encuadre, etc. Todos son elementos elegidos por el fotógrafo que cambian radicalmente al sujeto. La mujer fotografiada, Florence Owens Thompson, siempre se sintió humillada y explotada por la fotografía. Se consideraba defraudada porque la imagen se publicó en numerosos libros y revistas y jamás dio un centavo. Decía que la fotografía la avergonzaba, pues no quería que se supiese que eran pobres. Aunque ya mayor, fue hospitalizada y se organizó gracias a esta foto una colecta cuya respuesta fue inmediata y apabullante, en la cual se pagó la operación. Esta que aparece en esta imagen es una de las hijas. La madre migrante, por tanto, se puede considerar como el propósito de movilizar a la masa desde la emoción. La polémica del dedo desaparecido. Bueno, esta foto tiene una polémica aquí a la derecha. En la imagen hay como una especie de palo que sujeta la lona y ahí se ve un pulgar. Dorothea Lange retocó el negativo de la fotografía para hacer desaparecer ese dedo. Aunque parece secundario, pues la mirada se dirige de inmediato al rostro de la imagen y el dedo no altera la importancia de la escena, la polémica ya está servida. Lo que hizo es curioso, claro, no había Photoshop entonces, y fue sencillamente borrar el dedo con no sé, con qué sería un estilográfica o algo así, con lápiz o en el mismo negativo. Hoy en día se ha recuperado.
Bueno, Lange no se enriqueció con la imagen, ya que ella recibió un salario del gobierno, así que en realidad la foto pertenece al gobierno y el negativo se encuentra en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se pueden pedir copias sin derechos de autor. La imagen demuestra que la fotografía puede usarse para bien y lograr un cambio social. Está considerada una de las imágenes más importantes de la historia y hoy en día aún sigue conmoviendo. Y bueno, esto era lo que quería decir. A mí, sencillamente, es que me sigue impactando mucho esta imagen. Así que si queréis hacer alguna pregunta, hay muchísima información en Internet, en YouTube, sobre esta foto. Hay una que muestra la secuencia que hizo ella. No se sabe seguro cómo es, porque estos negativos iban sueltos, no era de carrete. Pero se supone que primero es el que está más alejado y va haciéndolo según se va acercando. La anterior a esta ya es una foto estupenda. Está ella y un niño y el bebé. No os olvidéis del bebé que tiene en brazos. Mucha gente, la gente lo primero que hace es fijarse en la cara, en la expresión, y no nos damos cuenta que hay un bebé y todo. La mano, por ejemplo, le dijo que la pusiese ahí donde está, porque es un gesto típico en ella, en Dorothea Lange, que le gustaba mucho, porque decía que la mano, el brazo y la mano dirigía la mirada hacia la cara. O sea que es una pose total. Pero bueno, la foto consiguió cumplir su función, que es lo que importa. Las opiniones de cada cual, pues ya son. Y el dedo, pues ahí está. Tampoco es que tuviera mucha importancia, pero se quitó. Teniendo en cuenta que en una fotografía documental, pues sí que es algo polémico. Muy bien, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos cumplido el horario, pues son -5, prácticamente -7 minutos. Y gracias a todos. Estáis convocados. Seguramente os llamaremos algún día de estos para que hagáis el comentario de alguna de las fotos o fotógrafos. Es decir, que no os habéis librado. Seguramente algún mes os tocará alguno de vosotros. Gracias a todos los participantes. Sergio, gracias por estar ahí hasta el final. Gracias a todos los demás, Vicente, José Antonio, el Sendica, a Quique y a Salva. Gracias por la intervención. Nos vemos el jueves que viene y disfrutar, hacer muchas fotos, trabajar y cotizar para pagarnos la pensión, claro. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Vale, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. A todos.